Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Vamos a dar comienzo al pleno extraordinario con motivo de la aprobación del presupuesto general de 2025, siendo 11 de julio de 2025 y siendo las 4:05 de la tarde. Tiene la palabra el señor secretario para el primer punto. Bueno, el punto número 1 y único es expediente 1590/2025, elaboración y aprobación del presupuesto general de 2025. Como se informó en la comisión informativa correspondiente, se propone al Pleno aprobar inicialmente el presupuesto general para el ejercicio 2025, fijando los gastos y los ingresos en las cifras que por capítulo se expresan en el acuerdo. En segundo lugar, exponer al público el presupuesto general del ejercicio 2025 inicialmente aprobado en el tablón de anuncios del Ayuntamiento y en el Boletín Oficial de la Provincia por plazo de 15 días hábiles a contar desde el siguiente al de la publicación, para que los interesados puedan examinarlo y presentar reclamaciones ante el Pleno. En tercer lugar, considerar definitivamente aprobado el presupuesto general para el ejercicio 2025 en caso de no producirse reclamaciones contra el mismo durante el plazo de exposición al público, entrando en vigor en el ejercicio al que se refiere, una vez cumplido lo dispuesto en el artículo 112.3 de la Ley de Bases y 169 del texto refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales. En caso de producirse reclamaciones, el Pleno dispondrá del plazo de un mes para resolverlas. En cuarto lugar, el presupuesto general definitivamente aprobado será insertado en el Boletín Oficial de la Provincia, resumido por capítulos de cada uno de los presupuestos que lo integran, y de manera simultánea se remitirá una copia a la Administración del Estado y de la Comunidad Autónoma. Y en quinto lugar, las modificaciones efectuadas sobre el presupuesto prorrogado se entenderán no incluidas en los créditos iniciales del ejercicio 2025. Vale, pues voy a pasar yo, como hemos hablado, a hacer una exposición como concejal de Hacienda y alcalde del presupuesto, y pasamos a los turnos de los portavoces. Pretendo ser breve para, más que nada, porque al final explicaros que el presupuesto es una herramienta de trabajo. Llevamos 2 años trabajando con un presupuesto prorrogado, en el 24 trabajamos con un presupuesto completamente prorrogado y este año estábamos haciéndolo así, hasta que, bueno, sabéis que la intervención, pues está la titular, lleva más de 1 año de baja, ha sido complicado elaborar un presupuesto sin interventora, en este caso, y bueno, pues ahora por fin podemos presentarlo. Nos habría gustado como equipo de gobierno, y creo que es una postura que marcaréis todos, que no es el momento de presentar un presupuesto, no es el momento, más vale tarde que nunca, pero habría que haberlo aprobado o a finales de año o como mucho a principios de este año. Pero como podéis ver, el presupuesto de 2025 asciende a 10.125.000 euros, lo que hace que aumente un 5,91% con respecto al prorrogado de 2024, y esto principalmente viene siendo porque cuando prorrogamos presupuestos muchas de esas partidas no se prorrogan porque tienen o bien carácter finalista del año o bien por condiciones jurídicas y legales no se debe prorrogar. Por tanto, en ese sentido, sí que es importante presentar el presupuesto en julio, aunque sea en julio, porque consideramos que nos dota de mucho más recursos que se estaban quedando fuera del presupuesto prorrogado. También habéis visto que es un presupuesto que está en equilibrio, es decir, los ingresos son iguales que los gastos. Volvemos a la senda o volvemos a tener que cumplir desde el año pasado las reglas fiscales y las reglas de gasto, porque así nos obliga la Ley de Estabilidad Presupuestaria. Como podéis haber visto tanto en el informe económico financiero como en los informes de intervención, el presupuesto cumple tanto con estabilidad presupuestaria como con equilibrio, como con la regla de gasto y con todos los indicadores que legalmente debemos cumplir para cumplir con la ley de Hacienda. En este caso, el presupuesto, que como bien os he comentado, aumenta un 5,91%, casi un 6%, el mayor incremento que encontramos es en los gastos de personal. En los gastos de personal ascienden a 5.458.000 euros y el incremento es de un 6,94%. Parece un incremento muy alto, pero hay que recordar y tener en cuenta que este presupuesto con el que lo comparamos es el presupuesto que se aprobó en 2023. Sabéis los grupos que desde que arrancamos la legislatura hasta hoy hemos venido con varios acuerdos al Pleno de modificación de la plantilla, tanto ampliando ampliando jornadas de varios trabajadores como creando plazas nuevas. No voy a entrar en detalle de las plazas que se crearon en 2023 y 2024 porque las hemos debatido ya aquí. También sabéis que hemos actualizado los complementos específicos a la ley que aprobó el Gobierno
para llegar a los mínimos marcados por ley. ¿Qué pasa? Que todas esas acumulaciones, todas esas modificaciones no estaban reflejadas en el presupuesto y, por tanto, a día de hoy ese cambio de casi un 7% de aumento viene dado a que hemos recogido los aumentos de los salarios aprobados por el Gobierno de España del 3,5 cada año para los funcionarios para que no perdieran poder adquisitivo, las incorporaciones que hemos hecho en 2023 y 2024 a la plantilla y también las modificaciones que hacemos este año, que es así que me gustaría explicaroslas porque sí que van se aprueban con este presupuesto. Son 2 auxiliares administrativos más para reforzar el área, las funciones administrativas del ayuntamiento. Son plazas que ya teníamos convocadas con acumulaciones de tarea y nos hemos dado cuenta que hacen falta de manera estructural en la plantilla. Y además este año se crea una plaza nueva de oficial en la policía local y por lo tanto tendríamos 3 plazas de oficial que se dotará seguramente, muy probablemente, por una promoción interna para dar oportunidad a los agentes que hay en la plantilla de poder promocionar y en ese momento dejaríamos libre la de agente para incorporar a una nueva persona. Sabéis que Monforte tiene un presupuesto, tiene la mayoría de los servicios municipalizados y es por eso que es tan importante que el capítulo de personal pues crezca tanto para reforzar esos servicios y especialmente lo venimos haciendo en los últimos años reforzando mucho la plantilla de la policía, no solo creando nuevas plazas, sino también intentando cubrirlas, cualquier baja, cualquier permiso por paternidad, incluso ahora que tenemos 2 compañeros nuevos funcionarios de carrera y eso implica que han estado 5 meses en Valencia haciendo prácticas, ocupando su puesto y sin dejarlo vacante. Entonces, esperemos que eso también vaya dando a la plantilla pues cierto oxígeno para poder trabajar. En cuanto al capítulo 2, tiene un incremento también del 9,28%. Al final ese es el capítulo de bienes y servicios. Ese es el capítulo donde van pues la mayoría de los contratos del ayuntamiento, las obligaciones contractuales que tiene el municipio y es un capítulo bastante grande, sabéis que asciende a 3.671.000 euros y se incrementa porque se siguen incrementando pues esos servicios. Sabéis que vamos a poner en marcha unos nuevos servicios de limpieza de edificios, pues por ejemplo eso va a capítulo 2 y va reforzando esas necesidades y por tanto esos gastos. En cuanto a los gastos financieros, se mantienen 26.500 euros y la gran diferencia que encontramos en este presupuesto con respecto al 2024 es el de las transferencias corrientes, por 2 motivos. Primero, las transferencias corrientes son las subvenciones o transferencias propiamente dichas que hace la Administración a otros entes. Por un lado, han aumentado nuestras aportaciones tanto al consorcio de bomberos como al consorcio de residuos. Entonces, esas van a ese capítulo, por ejemplo. También hemos aumentado, con respecto a 2024, que el capítulo 4 no se prorroga y, por tanto, veníamos con un capítulo 4 muy reducido el año pasado que sacamos por transferencias de otras áreas y de otros capítulos de gasto. Y también porque ha habido un refuerzo en todo lo que vienen siendo las subvenciones a clubs y a asociaciones. Sabemos todo de la importancia que tiene en Monforte todas las asociaciones y los clubes deportivos. Sabemos que hacen una gran labor tanto social como de dar servicios que el ayuntamiento prácticamente los da a través de esas asociaciones a los ciudadanos y entendemos que es importante que ese capítulo, que son 251.200 euros, aunque prácticamente casi la mitad de ese capítulo son esas aportaciones a consorcios que os he dicho, pues sí que sufre un aumento de un 112%, que prácticamente es más que duplicar el capítulo. También sabéis que la política de fiestas en el último año cambió y a las comisiones de fiestas lo que se les hace es una subvención nominativa que por tanto va aquí, ya no es el ayuntamiento el que contrata los servicios, sino que creemos que esas comisiones son comisiones adultas que están constituidas y que tienen la solera suficiente como para pues tener la autonomía de que con una subvención municipal y con las limitaciones que pone una subvención municipal no nos podemos gastar el dinero en comidas ni en viajes, pero sí en servicios y en contratos, pues que ellos decidan cuál es su programación y se sientan apoyados por el municipio, pero de una manera bastante más ágil. En cuanto al capítulo 6 de inversiones reales, podéis ver que ha bajado en comparación con el último presupuesto, pero aquí, claro, estamos en un presupuesto en julio y me gustaría explicaros por qué ha bajado, ¿vale? Estamos hablando de una partida de un capítulo de 270.000 euros prácticamente, pero es que aquí solo están los gastos que financia el ayuntamiento, ¿vale?
Por ejemplo, ahora quiero repasar el capítulo de inversiones para que los vecinos también tengan claro qué es lo que va ahí dentro. Pero como bien ha explicado el secretario cuando estaba leyendo la propuesta de acuerdo, a este presupuesto que ahora aprobamos hay que aplicarle todas las modificaciones de crédito que nosotros hemos hecho en los 7 meses que llevamos ya de año. Por tanto, las generaciones de crédito de subvenciones recibidas no aparecen aquí. ¿Vale? Esos 270.000 euros son 270.000 euros que pone el ayuntamiento de recursos propios para esas inversiones. Pero aquí, por ejemplo, veréis que no aparece el ascensor, porque el ascensor se ha hecho a través de una modificación de crédito que cuando este presupuesto se apruebe, contablemente se le aplica, ¿vale? Tampoco aparecen las partes de la Diputación del Parque de los Nuevos Monfortinos y del Planifica 2023, 2024-2028, que son la supresión de barreras arquitectónicas, que para que los vecinos nos entiendan es las calles que arreglamos con la Diputación, que cambiamos el alcantarillado y el agua potable, que faltaban por terminar y las metimos en el plan Planifica para que tengan plataforma única, y el acondicionamiento del café-bar del Polideportivo Municipal. Veréis ahí que el Ayuntamiento hace 2 aportaciones a la supresión de barreras arquitectónicas, es de 8.800 euros prácticamente, y el acondicionamiento al café-bar Polideportivo Municipal son 15.800, más o menos. Esa es la parte que le corresponde a este año aportar al Ayuntamiento, ¿vale? En supresión de barreras arquitectónicas es para la redacción de proyecto y la dirección de obra, y en acondicionamiento del café-bar Polideportivo Municipal es para la redacción de proyecto, dirección de obra y empezar la obra a finales de año. Así es como la anualidad que marca la Diputación, ¿vale? Que cuando hace la concesión de las subvenciones te dice cada año lo que tiene que aportar cada una de las administraciones. La parte de la Diputación no la veréis aquí porque ya se ha hecho a través de una generación de crédito, porque eso se hace a través de decreto. ¿Vale? Por terminar y explicar a los vecinos cuáles son las inversiones, además de esas 2 que he comentado de Plan Planifica, llevamos la ampliación del Parque de Jaime I y nuevo Parque Canino. El Parque de Jaime I sabéis todos que es el parque que llamamos comúnmente como la jaula. Pues si recordáis o si ahora penséis en esa parcela de parque está sin urbanizar por detrás. Se hizo el parque, pero no se terminó de urbanizar esa parcela, la verdad es que no sabemos por qué. Entonces se le va a dotar de servicios, se pondrá una pequeña acera y se pondrán las luminarias que hay, pero hay que dotarlas de los servicios bien. Y alrededor de la pista deportiva, por la parte de atrás y de los laterales, se hará un vallado perimetral partido en 2 con dotaciones para hacer un parque canino ahí. La verdad es que fue una propuesta de los vecinos de la zona que vinieron y nos la explicaron y nos pareció muy bien porque ellos ya pasean a los perros por allí. Decíamos, oye, puede ser igual problemático porque juegan al fútbol y el balonazo. Y dice, si es que nosotros sacamos a los perros mañanas y noches o al mediodía, que es justo cuando la gente no está jugando, y nos pareció una propuesta bastante positiva porque teníamos ahí un espacio que no estaba aprovechado y se hará un parque canino al que se le pondrá arbolado también para que tenga sombras y que diferenciará 2 zonas. Una zona para perros pequeños y una zona para perros grandes para que no se mezclen, y también llevará un bebedero. Un poco el estilo del que hicimos en Montecí, que ha funcionado muy bien, pues aprovechando esa parcela que tenemos ahí. Para ese proyecto hay 48.000 euros presupuestados, hay otros 48.000 euros para la reforma del Parque de las Tres Lunas, que haremos una reforma integral de ese parque, también solicitada por los vecinos, renovando pues tanto la zona verde como el arbolado, como partes de obra civil y cambiando los juegos, porque es uno de los... En la última gran inversión de parques y jardines que se hizo, es uno de los parques que por cuestiones presupuestarias se quedó fuera y, por tanto, vamos a invertir en él ahora. No voy a explicaros lo de los procesos de información porque son las partidas genéricas para comprar ordenadores o material. Deciros que también hay inversiones en cultura, como puede ser el mobiliario de la biblioteca y del archivo, en el que van 12.000 y 15.000 euros para seguir. Tenemos muchos, por ejemplo, en la misma biblioteca, muchos libros que requieren de su catalogación, que ya están catalogando, y pues necesitamos estanterías porque además queremos aumentar la zona de exposición de libros y de consulta de la biblioteca y también del archivo, que hacía mucha falta ese mobiliario. También llevamos 30.000 euros para mejorar el equipo de sonido e iluminación del auditorio municipal, que son 30.000 euros que además van a revertir enseguida en el ayuntamiento, porque cuando hagamos actos no tendremos que contratar aparte sonido e iluminación. Por tanto, eso viene muy bien y enseguida lo compensaremos. En cuanto a instalaciones deportivas, llevamos 58.000 euros, 10.000 de ellos para inversiones de reposición, es decir, arreglos, cambios, sustituciones,
y 48.000 euros para inversiones nuevas que las irá detallando el concejal de deportes a medida que se vayan llevando a cabo. La concejalía ha hecho unas memorias donde ha valorado varias necesidades y la ha elevado a la alcaldía para que pusiéramos ese presupuesto. Y a partir de esas inversiones, las demás, como podéis ver, son para aplicaciones informáticas y equipamientos para procesos de la información. Al margen de estas, que son las que van en el presupuesto, como bien os he dicho, está el mercado, que hoy nos han comunicado que ya ha entrado a licitación en la Diputación. Ese nunca lo veréis en el presupuesto porque ese lo paga la Diputación y nosotros le tendremos que hacer la aportación en capítulo 7 cuando ya está adjudicado, ¿vale? Y el ascensor que ha salido, tanto la parte del retén que se incorporaba de presupuestos de años anteriores y el ascensor que ha salido de una modificación de crédito, de transferencias de créditos que se ha hecho a lo largo de este año. ¿Vale? Eso es en cuanto a la parte de gastos. Y a la parte de ingresos voy a ser muy breve. La parte de ingresos contempla, la hemos calculado y lo han hecho los técnicos, la verdad, siendo muy prudentes financieramente. Siendo muy prudentes lo digo porque en realidad estos ingresos, los 10.125.000, son muy inferiores a los ingresos que el año pasado evidentemente recaudamos. Pero sabemos que es un año complicado, sabemos que a la Diputación le ha costado mucho aprobar unos presupuestos y sabemos que las subvenciones ya no van a ser de la misma cuantía. También sabemos que la Generalitat pues ha priorizado, como es evidente, a las poblaciones de la Dana y también nos van a llegar menos subvenciones. Entonces, por ejemplo, en la parte de subvenciones que el Ayuntamiento recibe, pese a que el año pasado recibimos más de 1.200.000 euros, este año hemos presupuestado 500.000. A medida que el Ayuntamiento tenga resoluciones que pasen esos 500.000 euros, irá haciendo generaciones de crédito y asumiendo ingreso y gasto. Irá creciendo, pero lo que hemos querido es ser prudentes porque al final tenemos que cumplir la regla del gasto, tenemos que cumplir el equilibrio financiero y vale la pena ir creciendo el presupuesto poco a poco que no tener unos ingresos que luego no puedan darse. En cuanto a los impuestos indirectos y directos, varían muy poco, la verdad. Los impuestos, las tasas y los precios públicos disminuyen un poco porque el año pasado es verdad que fue un año que urbanísticamente fue muy importante todo lo que se recaudó en cuanto a ICIO y a licencias. Sabemos que este año también va a haber promoción de vivienda y va a haber muchas viviendas y también obras en el polígono que también van a hacer que esa partida siga estando bastante dotada, pero lo que hemos hecho es un equilibrio, hemos hecho un promedio entre lo que recaudamos el año pasado y el anterior, ¿vale? Para no quedarnos cortos y tampoco pasarnos, que podría ser un problema si luego esos ingresos no se ingresan. Sabemos que va a ser un año importante urbanísticamente, pero es verdad que entre 2023 y 2024 hemos sacado licencias que había algunas de ellas de 5 años. Entonces sabemos que ahí ha habido una acumulación y por tanto se ha recaudado más durante esos años. También deciros pues que en el resto de tasas e impuestos sabéis todos que hemos subido la tasa de la basura porque así nos lo marcaba la ley, que ha subido un 37% lineal y que ese 37% es el que ha subido la partida de la tasa de basuras. En definitiva y por resumir, evidentemente nosotros consideramos que es un buen presupuesto, que es el presupuesto que Monforte necesita, que es un presupuesto que si no fuera positivo directamente no lo traeríamos, seguiríamos trabajando con el prorrogado, pero que sí que consideramos que tiene cosas buenas, que tiene cosas positivas, que se adapta ya a esta legislatura, no es un presupuesto de la legislatura anterior y, por tanto, se adaptan a la nueva estructura del Gobierno y a las prioridades que tiene el Ayuntamiento y que refuerzan, sobre todo, seguridad, personal y servicios municipales que vienen dados pues, en el área de gasto 2, en el capítulo 2, y por eso hay más refuerzo ahí. También deciros que, aunque el capítulo 1 sube, una parte importante de ese capítulo 1 es el personal para servicios sociales, que hemos hablado aquí varias veces de esos contratos programas que tenemos a 3, Consellería, Diputación y Ayuntamiento de Monforte, y gran parte de esas plazas vienen financiadas una parte de ellas viene financiado tanto por Consellería como por Diputación. Por lo tanto, nosotros creemos que estamos presentando un presupuesto que pasa a los 10 millones de euros, que para Monforte es importante cuando nos estábamos moviendo los últimos años en presupuestos de recursos propios de 7, 8 millones, que llegaban a 9 millones con subvenciones y que este año no se contemplan, es decir, que tenemos más recursos propios y que es positivo y que además se mantiene en la senda de estabilidad presupuestaria, que para nosotros es lo más importante para no tener que aprobar un plan financiero, aunque de momento Monforte sigue teniendo uno que esperemos quitarnos pronto, que es el que llevamos desde 2012. No me quiero alargar más, creo que ha quedado bastante claro, espero que a los vecinos también, y pasamos a la ronda de intervenciones de los grupos. Tiene la palabra José Joaquín Salas, del Grupo Socialista.
vecinos y vecinas que nos acompañan hoy desde sus casas a través de la pantalla, muy buenas tardes. Hoy nos reunimos en el Pleno extraordinario para aprobar el presupuesto municipal de Monforte del Cid para este 2025. Un documento que no solo es un conjunto de cifras, sino la manifestación de nuestras prioridades para lo largo de lo que queda de año, de nuestras esperanzas y del compromiso de esta corporación y del equipo de gobierno con cada uno de los hogares de nuestro pueblo. Gracias a la gestión responsable de los recursos, logramos saneamiento financiero y, al mismo tiempo, atendemos las demandas más urgentes de la ciudadanía, sin descuidar la atención prioritaria a los más vulnerables. Es un presupuesto equilibrado y social. El presupuesto de este año asciende a 10.125.000, lo que supone un aumento de 500.000 euros con respecto al ejercicio anterior, lo que supone un 5,91 de aumento en gastos, por una actualización al alza de las partidas presupuestarias correspondientes a los capítulos de ayudas a entidades sociales y de incremento de las inversiones y un importante incremento en el capítulo de personal, debido a la actualización de la relación de puestos de trabajo afectando a puestos ya existentes y a la creación de nuevos puestos. Un montante equilibrado que incorpora una subida moderada de ingresos de 159.000 euros con respecto al ejercicio anterior, lo que supone un 1,60 de aumento sobre los impuestos directos que comprenden el impuesto de bienes inmuebles, el impuesto de actividades económicas, el impuesto de vehículos de tracción mecánica y el incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana. Este proyecto de presupuesto 2025 es fruto de trabajo responsable de los distintos grupos políticos que conforman el equipo de gobierno, PSOE, Izquierda Unida, y de las ganas de hacer de Monforte de Cid un municipio más próspero, justo y sostenible. Responde a la hoja de ruta que se ha marcado el equipo de gobierno para gestionar, trabajar por el futuro del pueblo y de sus vecinos, implicarse, mejorar la empleabilidad y conseguir que Monforte sea una ciudad de oportunidades, y dar visibilidad o dar viabilidad futura al crecimiento económico e industrial de nuestro municipio. Estos presupuestos recogen una apuesta firme por las personas, reforzando servicios públicos, apoyando la creación de empleo, impulsando la cultura y el deporte, protegiendo a nuestros mayores y a nuestros jóvenes. Lo hacemos con una gestión rigurosa. Somos un gobierno progresista en coalición, que asume la crítica constructiva y que les invita a todos a participar activamente para enriquecer aún más las cuentas municipales. Con la aprobación de este presupuesto damos hoy un paso firme en defensa del progreso colectivo de nuestro pueblo. Gracias. Gracias, José Joaquín. Tiene la palabra Javier, del Grupo Municipal de Vox. Bueno, yo básicamente quería comentar que, a pesar de que se esté en los plazos para poder ver todos los presupuestos, son unos presupuestos muy extensos, que imagino que se ha tardado mucho tiempo en hacer, y nosotros, para revisarlo, pues a ver, lógicamente falta tiempo. Entonces sí que es verdad que para la próxima vez agradeceríamos pues que tuviésemos un par de semanas para poder verlo y bueno, al final si el pueblo se puede meter y empieza a ver todas las opciones que hay, o sea, es impresionante, o sea, es súper largo. Entonces, bueno, básicamente me gustaría eso, que la siguiente vez tengamos opción a tener más tiempo. Lo agradeceríamos mucho. Sabemos que lo hacéis para que se apruebe lo más rápido posible, pero claro, de repente han llegado esta semana, hemos tenido un par de días para verlos y bueno, y cuesta poder ver todo para poder pues, ponernos de acuerdo o no en todo el presupuesto. Vale, gracias, Javier. Tiene la palabra José Rafael, portavoz del Grupo Popular. Sí, yo siguiendo la argumentación de Javier, tengo que decir que siendo los presupuestos a efectos, digamos, de legislación, no en este caso que no legislamos, pero sí a efectos de legislación, una de las leyes más importantes de un año de gobierno, pues no podemos comprender cómo después de 3 años sin presupuestos se nos han planteado unos presupuestos de una forma precipitada y para aprobarlos en un pleno extraordinario, que tampoco entendemos por qué de lo extraordinario, puesto que los presupuestos en definitiva o en principio tendrían que estar presentados antes del 15 de octubre del año anterior y por lo tanto que se presenten ahora en junio y con una precipitación, pues me parece, en fin, no encuentro justificación. A mí en el anterior pleno que tratamos el otro día con respecto a las plantas solares,
me resultó pues un tanto, en fin, incómodo que se tratara de un teatro, pero esto me parece a mí como una especie de comedia, si es que se puede comparar, y no quiero evidentemente menospreciar ni muchísimo menos el trabajo de los presupuestos, sino el hecho de que, como dice Javier, se nos presente de una forma precipitada y sin oportunidad de poder estudiarlos en profundidad para poder decir un sí o un no, o en definitiva una abstención. Hay un montón de conceptos, sobre todo en lo referente, también en ingresos, pero sobre todo en los referentes a gastos. Hay muchísimos conceptos, todos, digamos, no explicitados o enunciados de una forma ambigua, y por lo tanto es muy difícil poder dar una aprobación a algo que es tan ambiguo que no acabamos de saber exactamente en qué se va a invertir el dinero. Se habla de cuestiones, pues muy, ya digo, muy vagas, y a veces incluso repetitivas. No quiero decir con esto de que no estén bien elaborados, simplemente lo que quiero decir es, como decía Javier, de que esto requiere evidentemente un estudio un poco más pormenorizado si se nos pide opinión de si estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo en ellos, ¿no? Por lo tanto, bueno, pues mostrar mi disconformidad con esta precipitación a la hora de que se nos pida que aprobemos unos presupuestos que, digo, son evidentemente un poco trabajosos de poder entender. Yo, evidentemente, con el tiempo que he tenido, pues he encontrado una serie de, bueno, no muchos, porque digo, no se puede estudiar en profundidad, pero he encontrado un par de cuestiones que sí me gustaría, si es posible, que se me explicaran, ¿no? A efectos de tener una información un poco más precisa con respecto a ellos, ¿no? Sí. Por ejemplo, ahí yo voy a presentar una enmienda, que bueno, si esto puede servir de enmienda, este comentario que sirva, y si no, pues si es interesante se puede presentar por escrito o como una alegación, ¿no? Pero me ha resultado curioso de que, por ejemplo, en el concepto de mantenimiento de caminos vecinales se haya destinado una cantidad de 5.000 euros, nada más, cuando considero que los caminos vecinales son aquí en este pueblo muy importantes. De hecho, hay muchas, digamos, o algunas protestas con respecto a ello, porque hay baches y hay, en fin, hay una falta de mantenimiento adecuada, ¿no? Los tractores, los coches tienen que pasar por ahí con mucha frecuencia y, bueno, pues el que firme de una forma inadecuada no es muy interesante. Por eso digo que me parece que 5.000 euros de presupuestados para el arreglo o para el mantenimiento de caminos vecinales me parece muy poco, mientras que, por ejemplo, se dedica para la conservación y mantenimiento de los equipos informáticos, se dedican 66.000. Tanto es importante ese mantenimiento de equipos informáticos, porque en definitiva es la vía de comunicación actual de los aspectos administrativos, pero también es muy importante los caminos vecinales, porque en definitiva aquí vivimos en gran parte de la agricultura y los agricultores requieren también unas buenas comunicaciones. Por lo tanto, si sirve esto, ya digo, como enmienda, pues tal vez sea a lo mejor interesante ampliar un poco ese gasto en los caminos vecinales, ¿no? Y después me llama la atención otra cosa, que es con respecto a otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales, ¿no? El concepto en concreto 22.799. Y claro, habla de una cantidad de 883.650 euros, que eso es pues casi un 10% del presupuesto total, ¿no? Y claro, me parece, bueno, yo evidentemente no he podido estudiar, aparte de que tampoco puedo tener una relación, digamos, precisa de qué tipo de trabajos son los realizados por otras empresas y profesionales. Pero claro, 883.000 euros también me parece algo tan significativo como para tener al menos una aclaración. Y otro concepto que tampoco, que ya lo comenté en la comisión de informativa, otro concepto que tampoco acabo de tener muy claro es la reproducción del pilar Estela Ibero, ¿no? Que en definitiva es el concepto 3420/62900, que habla de 48.000 euros, ¿no? Y claro, yo creo que está un poco fuera de lugar, tal vez sea una confusión o no sé. Porque yo luego también he intentado ver si en los presupuestos del 2023 figuraba, y yo no lo he encontrado, claro, evidentemente hay tantos conceptos que no he encontrado. Sí. Rafa, ¿me repites el código, por favor? Es el 3420/62900. Sí, está prácticamente al final de los conceptos de gastos. Sí. Y bueno, eso es lo que yo en definitiva quería plantear, nada más, ¿no? Pues intervengo yo en nombre del Grupo Municipal de Izquierda Unida. Lo voy a hacer a las
Voy a centrar mi intervención ahora en las dudas que han supuesto a todos. Creo que tenéis razón en que esto tenemos que debatirlo mucho más tiempo. Los presupuestos es algo que a debatir más tiempo, es algo en lo que queremos mejorar. Estamos trabajando en contar en las próximas semanas con un interventor o interventora, funcionario de carrera, porque es realmente difícil que nosotros podamos trabajar en realizarlo y en tener el tiempo suficiente en debatirlo y en aprobarlo. Prácticamente lo hemos debatido incluso muy poco dentro del mismo equipo de gobierno. Teníamos unos compromisos que cumplir y sabéis que lo primero que te dice la ley es que los compromisos que tienes tienen que estar presupuestados, y con el otro poquito que quedaba, que era el resto, teníamos que cuadrar capítulo 6 y las transferencias que eran capítulo 4. El capítulo 2 y el capítulo 1 te lo dan las obligaciones contractuales, tanto de personal que tienes contratado como de las obligaciones contractuales que el ayuntamiento tiene por pliegos, contratos mayores o menores. En cuanto a la forma ambigua de las partidas, es que el código de la partida y el nombre de la partida lo da la ley. Entonces, es un criterio contable el de poner en otros gastos. Me viene tanto para lo de la forma ambigua como para lo de otros trabajos realizados, es que hay conceptos que la ley no recoge, como podría ser la musealización, por ejemplo, que hemos hecho para los 250 aniversarios desde el Linde, o que el año pasado se hizo para el Toro. Eso no es una actividad cultural, no se podría catalogar como actividad cultural como se viene siendo un teatro. Entonces, en contabilidad te dicen, eso va a otros gastos o otros trabajos realizados por otras empresas. Entonces, de esos en cada área hay un montón que tienen ese criterio contable porque no encajan en las tipificaciones que hace la ley. Es la ley de presupuestos la que te dice cuáles son los códigos, ¿vale? En cuanto a la 3420-62900, tiene que ser un error, no puede ser Pilar Estela, se ha tenido que confundir el título, porque 3420 es deportes y esa es la partida de otras inversiones nuevas en instalaciones deportivas, ¿vale? Por lo tanto, en ese documento, en ese que tenemos todos, me refiero, tiene que haber un error material, porque en el anexo de inversiones, de hecho, está detallada la 3420-62900 y se llama otras inversiones nuevas en instalaciones deportivas, 48.000 euros. ¿Vale? Es decir, que al hacer la transcripción ha debido haber un cortapega del presupuesto de otro año, porque sí que estaba la reproducción del Pilar Estela como capítulo 6, 629, pero nunca de la 3420, que es deportes. Estaría en la 330, que es cultura. ¿Vale? Ha habido ahí un error tipográfico ¿vale? Y en cuanto a los caminos vecinales, el ayuntamiento este año lleva, en los últimos 4 años, con facilidad habremos superado los 250.000 euros en inversión en caminos, y este año lo que hemos hecho es poner en la partida los 5.000 que nosotros vamos a aportar cuando salga la resolución, que en los últimos años la hemos recibido todos los años de la Diputación de Alicante, que ellos van a poner, si se mantiene como todos los años, entre unos 45.000 y unos 50.000, ¿vale? Tenemos la memoria hecha, hemos solicitado ese dinero para la subvención. Entonces lo que vamos a invertir realmente, y si se concede la subvención, son 50.000 euros. Si no se concediera la subvención, y como tenemos la memoria para el camino que decidimos que se hiciera, que en este momento, no sé si José Joaquín te acuerdas de memoria, porque yo ahora llevamos tantas cosas que no me acuerdo ¿cuál? Terminábamos el camino de Collao Candela, justo, del Collao Candela. En ese sentido, si saliera desfavorable la subvención de Diputación, vendríamos a pleno y haríamos una generación de crédito de remanentes. Pero no queríamos utilizar recursos municipales que pueden ir a otro sitio cuando esperamos que salga favorable, porque siempre sale esa subvención. Es decir, está medido, son los 5.000, que luego tendremos a lo mejor que poner 100 euros, como nos tocó el año pasado, que era simbólico, pero la partida tiene que existir, si no, no podemos hacer la aportación, ¿vale? Creo que con eso contesto más o menos a todo. En cuanto a los mantenimientos informáticos, es un gasto que parece que, porque lo hemos contrapuesto con los caminos, y es verdad que es un gasto que cada año aumenta más. Es verdad que nosotros, cuando entramos al equipo de gobierno, cuando entré yo, que tuve la concejalía de Administración Electrónica, ni siquiera teníamos informático. Y ahora estamos viendo cómo ayuntamientos llevan semanas bloqueados por ataques cibernéticos al servidor. De hecho, ayer estuve reunido con la informática y me hablaba de un proyecto para poder estar preparados para eso, de inversiones que superaban los 200.000 euros, de ampliar servidores, porque esto lo contamos con un servidor que tenga una copia en nube. Es verdad que tenemos unos sistemas de backups que cumplen la legislación y que son los mínimos garantizables, pero sí que es verdad que vamos a tener, son partidas que poco a poco cada año irán aumentando por el tipo de administración que tenemos. Cada vez hay menos papel, excepto los que somos de la antigua escuela, que lo imprimimos todo, pero todo tiene una copia en digital, y si hay un ataque cibernético o una caída, un apagón, nosotros incluso
tenemos a día de hoy un sistema que lo que hace es que si hubiera un apagón, como bien hubo, o un corte de luz precipitado, lo que hace es, tenemos un sistema que durante un periodo de tiempo hace que todos los sistemas se vayan apagando poco a poco para que no se pierda la información. Porque el documento que puede estar preparando uno en un área es muy sencillo, pero si se pierde la información de contabilidad podemos tener un problema muy grave en un momento dado, que es lo que estamos viendo en otros ayuntamientos. Son gastos que van a ir, que no son agradables porque no son visibles para la gente y son como los gastos, muchas veces yo lo hablo con Antonio Puerto, el alcalde de Aspe, cuando cambias alcantarillado o agua potable, que dices, estos son millones que metes bajo tierra y que nadie ve, pero que son muy necesarios, porque hasta que te pega un reventón y de repente te ha venido problema. Pues en esa línea es en la que se está trabajando. Es un presupuesto muy de responsabilidad. Es decir, de mantener qué partidas, qué mínimos mantenimientos, qué todo tiene que estar bien y a partir de ahí creceremos. No hay que cabe recordar que una de las partidas que no he dicho, que es grandísima porque es el doble de lo que dedicamos al capítulo 6 de inversiones, es la partida de pago de deuda, que son 450.000. Por ejemplo, si en unos años que nuestra intención es amortizar pues anticipadamente todo lo que podamos, esos 450.000 los podríamos dedicar a inversiones, ya serían 600.000 o a otros gastos de mantenimiento, que yo creo que el pueblo necesita muchos mantenimientos, pero que las partidas que tienes son las que tienes y las obligaciones que tenemos son esas. Yo creo que es un presupuesto, es muy técnico. De hecho, creo que el pleno tampoco es atractivo para los vecinos porque yo estoy siendo bastante técnico porque al final estábamos muy metidos en el asunto y es a cumplir obligaciones, pero también creo que es un presupuesto de transición, un presupuesto que coge un presupuesto de una legislatura pasada a una de un nuevo gobierno de coalición que además ha puesto mucho por los servicios sociales, que además estamos muy contentos de que se apueste por los servicios sociales y además se haga de la mano de la Consellería y la Diputación. Sabéis que la Consellería en los momentos del Botanic aprobó esos contratos programas y creó esa figura y ahora pues la vicepresidencia la sigue manteniendo y estamos muy contentos de que eso se siga invirtiendo porque al final es quizá la política más grande que tiene Monforte, la de los servicios sociales y cualquier ayuntamiento, y cuando viene también financiada, pues a nosotros nos deja recursos para inversiones o para contratar personal en otras áreas, y la verdad es que ahí estamos muy contentos de que son partidas que tienen una alta ejecución, pero que además son grandes desde el principio y que vienen muy bien financiadas, tanto en la parte de igualdad como puede ser por el Gobierno de España y el Pacto de Violencia del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, o la parte que con Diputación y Consellería se está trabajando también en ese contrato programa, que la verdad que nosotros estamos muy contentos de que se mantengan porque es una clara apuesta por los vecinos. Creo que es, como bien ha explicado José Joaquín, es un presupuesto que piensan todos, pero que sobre todo pone ya dentro del presupuesto las grandes inversiones que nos gustaría terminar y llevar a cabo en lo que queda de legislatura y que para ello lo primero que tienen que hacer es aparecer en un presupuesto. No estoy de acuerdo solo en una cosa, en los 3 años sin presupuesto, porque aprobamos uno en 2023 y sin presupuesto hemos estado solo en 2024 y parte de 2025. No ha sido 3 años, pero simplemente un matiz en el que no voy a entrar en un gran debate, pero no hemos estado 3 años sin presupuesto. Espera, José, lo hacemos así, José o Rafa, nunca sé qué decirte, hacemos y terminamos la intervención y me contestas a eso ahora, ¿vale? Nada más que decir, pediros el apoyo, sé que es difícil de entender, va a ser difícil siempre porque estas partidas, yo sinceramente, cuando entro a las partidas de cultura, de deportes, fiestas, yo no sé lo que son tampoco otros gastos diversos. Yo lo he debatido con el concejal y el concejal le he dicho, oye, tienes un tope, no nos podemos gastar más de esto, vale, pues yo quito aquí, pongo aquí. Pero cada partida dentro lleva muchos contratos, por ejemplo, en otros gastos... otros trabajos realizados por otras empresas, simplemente con las luces de fiestas, creo que se nos iban ahí unos 93.000 euros, de esos 800.000 ya es ese contrato. Por eso, para que veáis que no hay una partida en la Ley de Presupuestos Generales del Estado que diga para iluminación o luces ornamentales, no, pues es un trabajo que realiza una empresa que no está catalogado ahí, entonces va a la de otros trabajos realizados. ¿Vale? Perdonadme que me ponga técnico, pero al final es un poco para que nos entendamos todos.
Nosotros ya estamos trabajando, Mauro y yo lo hemos hablado así, pasará agosto, que es un mes complicado, esperemos que en septiembre tener tesorero e interventor, seguimos haciendo llamamientos a Consellería para si alguien de la Bolsa quiere sumarse, pero en septiembre nosotros empezaremos ya, sabiendo que las líneas maestras del presupuesto no van a cambiar, las líneas generales en cuanto a ingresos y gastos no cambian, a hacer las primeras proyecciones y en cuanto las áreas tengan las suyas podemos sentarnos y a mí me da igual hacer 3 o 4 reuniones, con tiempo y con técnicos, porque si no llega a entrar Mauro, y siendo sinceros, no sé si hubiéramos podido sacar el presupuesto, porque ni una empresa externa solo con el alcalde no puede hacerlo. Ahí al final lo tiene que firmar un interventor. Esto hay que cumplir mucha legislación para hacer esto, ¿vale? Simplemente eso, pediros el apoyo o al menos pues en el sentido de que si no pudierais apoyarlo porque consideráis que no conocéis lo suficiente, al menos ese apoyo simbólico de la abstención o de la no oposición a un presupuesto que yo creo que de verdad es positivo para Monforte. Si queréis otro turno, como Rafa quiere, pues lo hacemos todos, ¿vale? José, tú no intervienes, pues empezamos por Vox. Vale, sí, yo es porque tenía unas dudas que lo tenía que apuntado, pero claro, al ser un pleno extraordinario no hay preguntas ni ruegos, entonces te lo digo ya. Por una parte, me pregunto qué parte de las gratificaciones y productividad, que he visto que eran en torno a 188.000 euros, están vinculados a resultados medibles o de rendimiento real. Si quieres te las digo todas. Perdóname, pero es que, aun teniendo relación con el presupuesto, sí, es una pregunta que va más allá del presupuesto y es cómo se hacen las productividades, que la podéis pasar por un pleno ordinario y Mari Carmen nos explica el reglamento. Te lo digo porque ahora en el debate del presupuesto no te puedo explicar cómo funciona el reglamento de productividades, pero que si en el siguiente pleno ordinario lo solicitáis, Mari Carmen lo puede explicar así con... Vale. Si es de presupuesto, sí, pero si es cómo se hace algún gasto o en concreto cuál es la política de ese gasto, la tendrá que explicar el concejal en el pleno ordinario. Vale. Si hay alguna que crees que es de presupuesto total... Como... Sí, tengo un par, las apunto sí, y las enviamos para pleno. Vale, lo que sí has dicho que, claro, como no teníais interventor, mi pregunta es, ¿quién ha realizado todos estos presupuestos? ¿Quién lo ha hecho? Y bueno, por otra parte, nos lo han dicho mucho los vecinos que estaría bien mejorar lo que son las instalaciones municipales de las piscinas. Y yo lo he buscado y no he visto nada. Pero bueno, es tan extenso que no sé si se me ha podido pasar. Y bueno, nada, aparte de eso, que por nuestro lado nos gustaría que hubiese pues, más inversiones urbanas. Nada más. Gracias. Tiene la palabra Rafa de PP. Perdón, Rafa. Sí, primero efectivamente pido disculpas porque los 3 años no ha sido una precisión exacta en cuanto a tiempo. La sensación sí que era de 3 años, por eso es lo que me ha surgido. Porque en el 2023 estuvimos trabajando unos presupuestos que no lo aprobó esta corporación, fue de la corporación anterior, por lo tanto para mí era falta de presupuesto. En el 24 efectivamente sí lo era y como estamos a mitad de 25 y todavía no había, pero en fin, es lo de menos, ¿no? Era una sensación subjetiva. Yo quería hacer una aclaración y una pregunta. La pregunta es, yo al principio tal vez mejor me he perdido durante un instante porque he dado tanta información que igual me he podido perder, pero en el apartado en el concepto de inversiones no me ha parecido escuchar nada con respecto al retén. Y entonces yo evidentemente, como nunca me he dedicado a esto de la economía de los presupuestos, sino mi profesión era otra, pues igual se me escapa en algún concepto determinado este aspecto, ¿no? Pero entonces mi pregunta es, dentro de las inversiones, del concepto de inversiones, ¿está previsto, porque yo no lo he visto, está previsto el gasto en la finalización del retén? ¿Hay algo más? Bueno, y otro comentario, porque me ha parecido también que comentabas ahora efectos, digamos, de las contribuciones de las administraciones superiores en las prestaciones sociales, ¿no? De que has hablado de compromiso, de la instalación y tal, y yo evidentemente comprendo que barras para tu partido, ¿no? Pero en ese sentido, en el contrato programa, la Diputación aporta creo, bastante más que la Consellería, ¿no? Porque en concreto, para trabajador social, la Diputación aporta 108.000 euros, ¿no? Mientras que la Consellería aporta 38.000. Entonces viene a cuento esto únicamente como complemento a ese comentario de que gracias a un gobierno determinado los servicios sociales están mejor atendidos. Bueno, pues en este caso la Diputación más cercana a nosotros, pues también evidentemente contribuye de una forma significativa a los trabajos sociales, al psicólogo, al educador social, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es.
Gracias, Rafa. Voy con lo de Vox, ¿vale? Con las preguntas. Cuando decís que los ha hecho, el presupuesto lo hace el equipo de gobierno, ¿vale? Pero el presupuesto parte de primero tener claro cuáles son los ingresos, porque el equipo de gobierno, a mí me gustaría aprobar un presupuesto de 30 millones y gastar todo lo que podamos, pero hay que saber el dinero que existe. Entonces, nosotros lo que hicimos, a falta de tener estabilidad en el área de intervención y teniendo un interventor que justo contratamos este servicio antes de que se fuera él, habíamos acordado que nos echara una mano una empresa asesora especialista en este tipo de asuntos, que redacta presupuestos y hace control financiero y hace asesoría financiera en numerosos ayuntamientos, y la verdad, o sea, pedimos presupuestos, se adjudicó y lo hemos hecho nosotros, que somos los que le damos oye, pues yo quiero tanto para fiestas, o quiero tanto para inversiones, o me gustaría hacer esta obra, como le damos forma. La idea es de nosotros, pero la forma se la da evidentemente el equipo técnico y el hilo conductor entre esa visión política, porque al final es el documento más político que tiene un municipio, el presupuesto, o al menos que aprueba anualmente. Traducírselo a la empresa y conjugar todo es lo que ha hecho Mauro, que es el técnico de la Administración General del Ayuntamiento. En cuanto a las piscinas, evidentemente es una inversión que es una inversión grande. Nosotros siempre hemos hablado del tercer carril como un riesgo. Ya nos dijo el ministro que en los próximos 15 años no se le espera, pero nosotros, tanto sin haberlo hablado, y es una política común, cuando nos presentamos a las elecciones, tanto el Partido Socialista como Izquierda Unida llevaba una propuesta de proyectar una nueva ciudad deportiva en el entorno del pabellón, y ese sigue siendo nuestra política principal, es decir, no hacer inversiones o no hacemos mantenimientos, hacemos mejoras, porque de hecho las piscinas han mejorado este año. Se ha hablado mucho de que el Ayuntamiento había echado a perder el agua a las piscinas, por ejemplo, cuando era algo totalmente falso, sino que simplemente había que vaciar toda la piscina porque hemos cambiado todos los gresites y los hemos encolado, y evidentemente eso no se puede hacer con el agua. Se han mejorado, ya están los 3 vasos de las piscinas, se han cambiado los 2 últimos años. Se ha mejorado todo lo que es los alrededores de las piscinas y están en buenas condiciones. Es verdad que el polideportivo quizá es uno de los espacios más antiguos que tiene Monforte y, por tanto, por mucho que esté mantenido, tú ves ahí ese look ladrillo vista y es muy a la vista antiguo, o el tipo de suelo que hay, pero es un edificio que está bien conservado. De todos modos, como os he dicho, hay 58.000 euros para instalaciones deportivas, que deportes, por eso es una partida muy genérica, porque pueden surgirte imprevistos en un lado o puede haber variedad en los proyectos porque si pones en el pabellón luego no lo puedes gastar en el poli, entonces pones instalaciones deportivas y lo vas gastando en la medida de las inversiones que se necesitan. Todos queremos más inversiones. Has dicho lo de las más inversiones. Yo creo que aquí, si todos votáramos a favor de más inversiones, siempre saldría a favor, pero siempre el presupuesto se hace de la siguiente manera: compromisos jurídicos o legales y compromisos de nóminas. Ahí tienes que presupuestar a la gente que tienes contratada, tienes que presupuestar los contratos que tienes adjudicados, como es normal. Luego, a partir de ahí, te queda pues limitado al concejal de cada área, pues que quiere meter en gastos corrientes, pues como contratos de espectáculos o alguna mantenimientos, o hasta los aseos portátiles, que veis que en cada acto que ponemos se ponen aseos portátiles, y eso, o las GAE. Es que las GAE, cada acto que hace cualquiera en este pueblo, aquí entra una factura de la GAE y el ayuntamiento va repartiendo a las asociaciones o a quien le corresponde, porque no puede hacerse cargo de todas. Pero, por ejemplo, todos los conciertos de la banda o de la coral en los que el ayuntamiento colabora y que el ayuntamiento paga, o cualquier acto como puede ser de media fiesta o lo que sea, a nosotros nos llega una factura de la GAE, y eso es capítulo 2. Y hablamos de decenas de miles de euros a final de año, ¿eh? No es... Entonces, todo ahí, todo suma, y esos son compromisos que no puedes quitar. A mí me encantaría no tener que pagar nada de la GAE y seguir haciendo los mismos actos, que me parece un poco el impuesto revolucionario, y si son 30.000 euros a final de año, pues gastármelos en una inversión o en una obra. Yo creo que estamos todos de acuerdo. En cuanto a las inversiones al retén, el retén, como he explicado antes, se hizo una modificación. El retén se adjudicó en 2022, si no me equivoco. Por tanto, el presupuesto no está aquí. El presupuesto se va incorporando, hay una parte de los presupuestos que se va incorporando desde años anteriores, ¿vale? Esa era la parte de la adjudicación del retén. Y luego ha habido un modificado, y el modificado nosotros lo hemos aprobado porque hemos hecho una modificación de créditos de alcaldía. Es decir, hemos cogido del área de gasto 1, que es donde se encuentra la policía,
y hemos hecho bajadas a algunas partidas, ahí se encuentra urbanismo, la policía, medio ambiente, limpieza viaria, hemos hablado con los concejales y los 78.000 euros que creo que fueron en total que hicieron falta, los sacamos de esas áreas y se hizo a través de una modificación de crédito de alcaldía. Cuando se apruebe este presupuesto, como os he explicado, se contabilizan esas modificaciones. Por tanto, esa partida aparecerá porque ya está aprobada por decreto, pero este es un presupuesto base inicial, al que las modificaciones no se le aplican, se le aplican posterior, no aparecen aquí. Si no, tendríamos las modificaciones 2 veces. Si pusiéramos los 78.000 del modificado del retén, tendríamos 78.000 que ponemos ahora y el decreto que firmé yo de 78.000, entonces tendríamos el doble, ¿vale? Por eso no aparece aquí. La parte del total porque se incorpora de presupuestos anteriores y la parte de la modificación de este año porque la hemos hecho a través de una modificación de alcaldía. Y en cuanto al contrato programa, no es, evidentemente cada uno defiende lo suyo, pero no refería a que pusiera mal la Consellería, sino que fue una buena iniciativa de la Generalitat el coordinar tanto a la Administración local como a la Diputación como a la Generalitat y que me parece todo un acierto el mantenerlo, simplemente porque creo que muchas veces el cambio por el cambio, todos entramos a gobiernos cuando ha salido otro y a veces cambias cosas por cambiarlas y yo valoro que aquí no se cambien las cosas por cambiarlas, que es muy positivo y evidentemente la Diputación siempre es la que más aporta, sobre todo a municipios como nosotros y nosotros estamos... Yo estoy encantado con la Diputación y lo tengo que decir así. El trato siempre es exquisito, tanto con los diputados como con el presidente. La relación es muy buena, los problemas se levanta el teléfono y son muy cercanos. Hoy mismo nos han comunicado lo que os decía del mercado y nosotros es verdad que el proyecto del mercado lo aprobamos en noviembre y podríamos haber estado diciendo, es que nos adjudica, y es que ni siquiera lo pienso y lo he dicho muchas veces aquí en el Pleno, si no tengo interventor yo. No tenía interventores hasta hace un mes la Diputación, que yo estoy hablando con el presidente y dice, Juanjo, si me acaban de entrar cuatro interventores. Si es que no tenemos, la Administración está muy atascada en todos los ámbitos. Y ahí sí que, para que veáis que esto no es de cuestión política, el Ministerio de Función Pública tiene que convocar las oposiciones de interventores y secretarios y dotar a las administraciones, porque yo sinceramente me frustro mucho. Yo vengo al Pleno y muchas veces hablamos, esto ya llegará. Esto vendrá, estamos trabajando en ello y yo entiendo la frustración que genera en la oposición y en los vecinos, pero si no tienen ni quien te lleve el expediente. Tenemos un secretario interino que estamos agradecidísimos al trabajo que hace Alejandro, pero es que tenemos de interventor a una chica auxiliar administrativo de interventora y de tesorera también. Y claro, no les puedes pedir primero lo que se les pide a gente que ha sacado esa oposición y creo que es de justicia que se pongan de acuerdo en el Ministerio, en el Congreso o donde haga falta para dotarnos de los mecanismos. Está muy bien tener un presupuesto de 10.100.000 euros, pero si no hay interventores no firmas facturas, si no firmas facturas y no hay contratos no gastas y se quedan ahí en el banco. Y yo fui muy duro, por ejemplo, con la regla del gasto y la ley de estabilidad presupuestaria. Me parece un bochorno cuando la aprobó el señor Montoro y me parece un bochorno que un gobierno que se dice progresista, y lo diré aquí 1000 veces, la mantenga. Porque me parece un bochorno que haya ayuntamientos. Nosotros nos viene muy bien tener dinero en el banco, pues este año, como habéis podido ver en los ingresos, 56.000 euros son de intereses que nos dan los bancos por tener el dinero ahí, pero yo prefiero tenerlo invertido en mi municipio y que eso no se pueda hacer porque en el Congreso de los Diputados yo creo que sí que hay una mayoría para cambiarlo, pero no entiendo por qué no se cambia, pues sinceramente lo veo un bochorno, y lo digo abiertamente, y es que al final todos los problemas que tenemos, por eso defiendo que el presupuesto no es algo muy partidista, porque no lo es, están en todos los municipios. Y yo hablo con alcaldes de todos los colores y todos defendemos lo mismo. Fuera reglas del gasto, fuera ley de estabilidad presupuestaria y más financiación. Y que nos pongan al personal, porque si el personal que tiene que hacer el ayuntamiento y contratar el ayuntamiento, estamos todo el día haciendo oposiciones, que no damos abasto, que la última de administrativo se presentaron 400 personas, que hemos tenido que alquilar la Universidad de Alicante, y luego que te falte el jefe del departamento porque no te lo mandan desde el ministerio, pues es una vergüenza. Las cosas como son, ¿eh? Entonces yo aprieto y apretamos cuando eran los del otro lado y apretamos cuando son los nuestros y con más razón y encima les llamamos. Y en Diputación, yo lo digo y lo diré siempre, nosotros estamos agradecidos, el trabajo es bueno, con muchas limitaciones. Yo creo que el presidente ha cogido una situación que no era muy positiva porque había muchos compromisos en muchos planificas
han sacado un planifica nuevo y el otro está sin desarrollar todavía, si es que no tenemos ni el mercado hecho, y los mismos ayuntamientos le están apretando a la Diputación, y yo creo que ahí el ayuntamiento que aprieta se equivoca, porque este presidente no tiene culpa de haber heredado pues un planifica sin resolver, que es complicado, porque son mecanismos muy difíciles, y los planificas han sido muy complejos para todos, para la parte municipal, lo habéis visto en el retén, como para la parte de Diputación, y lo habéis visto en el mercado. Entonces, yo entiendo la frustración de la oposición, del equipo de gobierno que es quien lo sufrimos día a día y de los vecinos que ven obras, que se habla de ellas y que nunca llegan. ¿Vale? Esto es hasta aquí mi intervención y pasamos, si os parece bien, a la votación, como no ha habido alusiones a nadie. ¿Votos a favor del presupuesto? ¿Abstenciones? Vale, pues se aprueba. Daros las gracias por la abstención, porque sabemos que al fin y al cabo pues, es la confianza en que por lo menos no se están haciendo las cosas con una mala intención, y mi compromiso a que si en septiembre podamos trabajar nosotros en el presupuesto, en octubre, más o menos a mediados de octubre, podamos trabajar con vosotros. Mi objetivo es que este año se apruebe en noviembre y que nos vayamos a fiestas con un presupuesto que el 1 de enero pueda estar en vigor, porque a los que más queremos esto somos nosotros. No sé si alguien... Bien, nosotros nuestra abstención la hemos hecho por lo que hemos comentado al principio, ¿no? Por la premura de presentación del presupuesto y no poder estudiarlos con un poco más de profundidad. Se levanta la sesión aquí, pero no, Óscar, no me apagues la cámara, y José Joaquín creo que quería intervenir porque es... Espera, sí, ahora ábrete el micro. Es el último pleno antes de las 24 horas. Pero sabéis que no es el último pleno de un mes de julio que tenemos de mucho trabajo, porque el 31 de julio tenemos el pleno ordinario y hacen 3 plenos este mes. Lo que pasa es que el 31 de julio ya habrán pasado las 24 horas y José Joaquín nos quiere decir, por lo que nos dice todos los años, un año más. Es que como es el 26-27 de julio y el pleno ordinario es el 31, sería posteriori de las 24 horas, y la verdad es que lo he hablado con el técnico de deportes, con Fernando, y como nos llegó ayer, pues igual que hacemos todos los años, un poco para promocionar las 24 horas, que este año se conmemora el 42 edición de las 24 horas de Fútbol Sala de Monforte, pues tenemos unas camisetas, os las voy a repartir, ¿vale? Y así pues promocionamos el torneo. Estas son las camisetas de este año, ¿vale? 26-27 de julio y el 42 edición de las 24 horas de Villa de Monforte. Os ruego, pues, si ahora que cada uno coja la talla, hemos previsto tallas XXL, ¿vale? Que no nos pase como años anteriores, y luego, pues, si queréis, nos hacemos una foto ahí de familia, un poco para el tema del promocionar las 24 horas. Así que muchas gracias. Nada, daros las gracias a todos. El pleno estaba levantado, lo digo por si alguno tiene el interés, que alguno me lo conozco yo, de recurrir el presupuesto, porque en el pleno se ha tocado este tema, no. Esto ha ido fuera del pleno, que me conozco alguno que ese punto no estaba en la convocatoria. El pleno se ha levantado antes, ¿eh? Nada, chicos, nos vemos el 31 de julio en el siguiente.